Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de iHeartRadio. Recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Para este momento me están informando que ya tenemos vía telefónica desde Georgia a David Casas, director base de operaciones de la Iniciativa Libre. David, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, aquí, adelante y mucho gusto estar contigo. Gracias. Bueno, las personas que nos están escuchando, David, te encuentras en Georgia, que ahora Ujú. es el centro de la atención electoral en el país. ¿Qué me El, puedes decir? el centro del universo. Oh my God. Esto es como repitiendo las elecciones del 20 y la segunda vuelta con Perdue y Loeffler que iban a decidir el Senado. Bueno, aquí estamos de nuevo y Georgia está frente y presente en esta situación. Todavía no se sabe lo que va a pasar en Nevada y Arizona, pero la situación es que si el republicano en Nevada gana, vamos a decir de cualquiera de los dos, si uno lo gana el republicano y el segundo lo gana el demócrata, aquí estamos de nuevo. Georgia va a decidir el balance del poder en el Senado en la segunda vuelta. Si los dos estados, Nevada y Arizona, lo ganan los republicanos, ya los republicanos tienen mayoría y Georgia ya no importa tanto. Si lo ganan los dos demócratas, también tienen la mayoría los demócratas y Georgia no viene al caso en ese caso. Es importante para nosotros en Georgia, pero no para la nación en cuanto a determinar el balance del poder o quién tiene el poder en el Senado. Pero uno y uno, es posible, no sabemos todavía, va a determinarlo. Y aquí estamos exactamente. Es interesante que un senador que es el actual, Rafael Warnock, se ve con menos de 50%. En Georgia tienen que tener un 50% más un voto para poder tomar el poder. Y en sí, la elección no se determina hasta que un candidato llegue a ese nivel. Y los dos, Walker y Warnock, están menos de 50%. Definitivamente el efecto de eso es que hay un tercer partido que está también en esta campaña, pero en sí, sí, nos vemos aquí 4 semanas más, es lo que parece ser. Vamos a estar envueltos en esta segunda vuelta. La elección va a ser el 6 de diciembre. Cualquier cosa puede pasar en los últimos, el conteo de votos, pero lo más probable es que los dos van a estar menos de 50% y aquí vamos a estar una vez más en esta segunda vuelta. Si Georgia determina el poder en el Senado, lo que vamos a ver aquí por los próximos 4 semanas va a ser un circo político como nunca se ha visto antes. Definitivamente lo que se ha invertido, gastado, depende la perspectiva de uno, si estamos gastando dinero, estamos invirtiendo dinero en las campañas electorales, lo que vamos a ver en las próximas 4 semanas va a ser increíble, les aseguro. Ahora, muchos se preguntarán, el resultado, por ejemplo, de la gobernación en Georgia estuvo bien claro. Uh -huh. Y otros dirán, pero ¿qué ocurrió otra vez con el Senado? Entonces, ¿cuál es la lectura? El votante no se identificó ni con el discurso republicano ni con los demócratas para las contiendas del Senado. Exacto. Y esa es la historia de Georgia. Georgia siempre ha sido así. En los últimos 70 años hemos visto elecciones donde Georgia elige el presidente republicano, pero sus dos senadores son demócratas. Um, y eso ha pasado especialmente en los 90 y en los años 2000. Vimos ese cambio en Georgia.
Por supuesto, lo que pasa con todo partido es que en el 2004, cuando los republicanos ganaron todo, vamos a decir, la legislatura, el gobernador, es un estado que votó por Bush en el 2000, en el 2004, votó por McCain en el 2008, por Mitt Romney en el 2012. Sí, Entonces, muchos quieren decir, bueno, Georgia es republicano, Georgia es conservador. Y entonces vemos este cambio desde el 2016, como las cosas empiezan a cambiar acá. Y es algo que ha sido tradición en el estado, de que uno va, toma su boleta y vota por uno y en la próxima vota por otro. sí, En, incluyendo en, es, las primarias, ¿no? Son totalmente incluyéndolas abiertas. Ujú. completamente abiertas. Entonces, es una costumbre aquí en este estado. Pero yo creo que esto es un testimonio de que el candidato importa. Sí. Y Uh, coméntame algo que no puedo dejar a un sí, lado, David. Los sí. libertarios, 2%. Exacto, también. Hay muchos que tuvieron que decir, bueno, yo no puedo votar por ninguno de los dos. Y votaron por el libertario. Y el 2% es significativo Ujú. porque nos tiene ahora en esta situación. Ah, entonces, pero nadie sabe de dónde, en qué manera íbamos a despuntar, ¿no? Si no hubiera habido un libertario en la boleta. Pero Correcto. la realidad es que los candidatos importan y el votante, lo primero que tenían que hacer era votar para el Senado. Tenían tres para escoger allí, especialmente Warnock y Walker. Y entonces el próximo en la boleta era el gobernador. Y el esfuerzo que ha hecho Brian Kemp como gobernador de Georgia definitivamente ha resonado. Cuando vemos las encuestas, vamos a hablar del latino en particular, Perfecto. Ujú. vemos que el latino, el asunto número uno, creo que era por 47% de la encuesta, es que la economía importa, que la inflación está quebrando familias de una manera impresionante. Y yo creo que el latino y Georgians, los de Georgia en particular, vieron lo que Kemp significa para la economía de este estado, cómo él manejó la situación de la pandemia, cómo él se ha enfocado en estar seguro que Georgia es número uno en cuanto a trabajo y conseguir trabajo. Definitivamente su porte y su mensaje es algo que resonó de una manera donde él estaba contra Stacey Abrams, y todos conocemos a Stacey Abrams, ella hasta teniendo una plataforma nacional, ha sido ¿cómo es? La presidenta de la Tierra en Star Trek, creo que era. Entonces, es un personaje grande, pero la campaña de ella era muy progresiva. Y una cosa que vemos en Georgia es que Georgia, el péndulo puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre se mantiene en el centro. Cuando las cosas son muy extremas de un lado al otro, los georgianos lo rechazan. Sí, eso parece que fue la lectura a nivel nacional. Te quería Ujú. preguntar, volvamos al voto hispano. Se Sí. habla que es independiente en este momento. ¿Cómo tú lo observas? Absolutamente, yo lo veo independiente. Yo creo que el problema que pasa con los partidos y con las agencias de encuestas en los Estados Unidos es que siguen mirando el voto hispano como monolítico. Y no es. El hispano es inteligente. El hispano sabe por qué está aquí. Y aquel que está votando en este país tiene cada hispano. Yo no conozco ni uno que no tenga una buena historia de cómo llegó, cómo su familia llegó, sus logros, sus metas, sus sueños. Y no importa de dónde sea, tiene aspiraciones. Y cuando entiende que el voto va a determinar la dirección de su estado, de su comunidad, del país, eso es algo importante. Y
pero a la misma vez tenemos que añadirle allí que somos diversos. El cubano, el puertorriqueño, el venezolano, el dominicano piensa muy diferente. El mexicano, el centroamericano, el colombiano, el argentino piensan de una manera diferente. No somos monolíticos como otros grupos étnicos. Y eso es una lección que los dos partidos van a tener que aprender, que no pueden simplemente asumir que el hispano va a votar por ellos, simplemente porque son demócratas o son republicanos. Eso no importa. El latino es independiente. El latino mira lo que el candidato está diciendo. El latino entiende lo que es importante para ellos y ese candidato que resuene, que tenga ese mensaje que toca el corazón del latino, el latino le va a dar el voto. Pero hay una advertencia ahí también, yo creo que es la lección que está aprendiendo los demócratas, de que si usted hace promesas y no las cumple, el latino muy fácilmente se va. Otros grupos hemos visto electoralmente, sean étnicos o demográficos o ¿cómo es? Geográficamente. Geográficamente o regional, dicen, si el candidato o el partido no cumple su promesa, dicen, oh, necesitamos buscar otros candidatos, pero nunca abandonan el partido. Siempre seré de esta manera, siempre seré de esta manera. Y votan de esa manera. Y en particular lo que me viene a la mente es el voto afroamericano, que se ha visto en todos los estados, aún en esta época, casi al 90% votando para el demócrata. Y es un grupo étnico que ha votado demócrata y los demócratas pueden confiar, pueden asumir que el afroamericano, por lo menos por el 90%, va a votar por ellos. Es bien interesante, sí, porque algunos Yeah. presidentes demócratas, Bill Clinton, mismo Biden, se han hecho llamar como presidentes de la comunidad negra. Exacto, exacto. Y es eso. Y la estructura del Partido Demócrata entiende que pueden contar con eso. Lo que a mí me es fascinante es que el latino no se deja manipular de esa manera. Y no le quiero llamar manipulación, no voy a ser así tan fuerte con el afroamericano porque ellos tienen asuntos que verdaderamente afectan a sus comunidades. Ellos saben lo que están enfrentando en sus comunidades y ellos ven que la plataforma del Partido Demócrata es el que más le da atención y los más lo sostiene. Está bien, pero el latino no es así. El latino tiene ciertas cosas en particular que es importante para cada una de las comunidades. Otra vez, no son monolíticas, pero definitivamente saben, estas son las cosas que son importantes. Y cuando un partido empieza a asumir, vamos a tener el voto de ellos, pero una y otra vez no hablan, no cumplen con promesas. Por ejemplo, una ley migratoria que no se ha reformado en 50 años. Y uno mira eso y dice, bueno, ¿dónde está la promesa de que van a empezar a hablar de estas cosas? Y cuando un partido dice, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, y entonces lo eligen y no lo hacen. El latino dice, bueno, me voy. Es así. Es la independencia de eso, sí, la sí. independencia. Y eso es lo que es fascinante, particularmente en el tiempo electoral, pero es lo que es especial. No se identifica por partido, se identifica como latino. Muy bien. Esa es la clave. David, lamentablemente el tiempo se me ha ido, pero me gustaría que Sí. nos dijeran unas palabras para finalizar por el día de hoy. Bueno, definitivamente te agradezco mucho por este tiempo de poder hablar estas cosas. No creo que va a ser la última porque vamos a tener 4 semanas más esta segunda vuelta en Georgia y dependiendo de lo que va a pasar en otros estados va a determinar lo que es esto. Pero a toda la audiencia, que sigan adelante, que sigan participando. Esto se está haciendo una realidad y la voz
del hispano, la voz latina, se está escuchando. Está determinando elecciones y eso va a tener un gran impacto para los líderes de este país. David, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos escuchado desde el estado de Georgia a David Casas, director base de operaciones de la Iniciativa Libre.